versículos 15, 16 y 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. No améis al mundo. Empieza el texto con un no. No. No améis al mundo. ¿Por qué la Biblia me está diciendo que no debo de amar al mundo? Porque corremos el riesgo de conformarnos a este mundo o hacernos al molde de este mundo. También porque no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso el mundo nos aborreció. Por eso el mundo nos aborrece, porque no somos de este mundo. Y dijimos, hermanos, que el mundo nos ama. No, el mundo no nos ama, el mundo nos aborrece. Esa es la realidad. El mundo nos aborrece y el diablo utiliza el mundo para desviarnos del propósito principal. No améis al mundo, y luego dicen, ni las cosas que están en el mundo. Y luego de ahí brincamos al versículo 16, ¿verdad? Y dejamos por un momento la siguiente frase del texto, que ahorita vamos a volver a esa parte del texto. Ni las cosas que están en el mundo. Y según el texto 16, hay tres cosas que hay en el mundo. Número uno, los deseos de la carne. ¿Y por qué los deseos? ¿Por qué no debemos de amar los deseos de la carne? Porque hay un choque entre sí. Según el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17 y versículo 19. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de los ojos y los deseos de la carne, dice el texto, y la vanagloria de la vida, creo que ahí nos quedamos, ¿verdad? Hasta nos quedamos en la vanagloria de la vida, que no otra cosa nada más que arrogancias jactanciosas, y utilizamos el texto bíblico de Daniel capítulo 4, versículos 28 al versículo número 33. El texto del versículo 16, al final del texto dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto, hermanos? El texto nos está diciendo que estas tres cosas no provienen de Dios. Y como no provienen de Dios, como consecuencia provienen del mundo. No necesariamente de este globo terráqueo, de este cosmos, sino de alguna manera quien de alguna manera controla el sistema mundial. Y es precisamente el diablo el cual de alguna manera está manejando los hilos de toda esta situación. Dice el texto que no proviene del Padre, sino del mundo. Así que me está enseñando la razón también del por qué no debo de amar al mundo, porque estas cosas no provienen de Dios, sino que provienen definitivamente del mundo. Y realmente, hermanos, el mundo es atractivo, ¿no es cierto? El mundo es atractivo. Nadie jamás va a pintar el pecado como algo malo. Siempre el pecado se va a pintar como algo hermoso, como algo atractivo. Mas al final, como dice la Biblia, morderá como serpiente. Entonces, esto no proviene del Padre, sino del mundo. La fuente de estas cosas, hermanos, es el mundo. Porque el mundo, de alguna manera más adelante vamos a ver que el mundo compite contra Dios. Entonces volvamos al texto 15, en la segunda parte del texto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ya definimos cuáles son estas cosas en el texto 16. Ahora continuamos con el texto 15. Dice, si alguno ama al mundo, note,
que si alguno ama al mundo, ¿qué dice, hermanos? El amor del Padre no está en él. Ahora vamos a tratar de definir, hermanos, realmente cuál es la intención de que el mundo se ofrece a nosotros para que lo amemos y para que no amemos a Dios, y cuál es el resultado. El texto dice si alguno ama al mundo. Eso significa que no todos, porque realmente no todos los creyentes quieren hacer la voluntad del mundo, sino que también hay creyentes que quieren hacer la voluntad de Dios, porque al final en el versículo 17 se habla de la voluntad de Dios. Así que el versículo 15 dice, si alguno ama al mundo. La pregunta es esta, ¿quién puede ser alguno? Cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros puede amar a este mundo como consecuencia de las cosas que están en el mundo, las tres cosas: los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. La palabra deseos que aparece en esta porción de hermanos es una palabra que se traduce a concupiscencia, una palabra traducida a concupiscencia. Pero vamos a tratar de entender por qué. ¿Por qué el texto dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él? No está hablando, hermanos, de otra cosa, nada más que la manifestación tan especial del amor de Dios en nosotros. Así que yo entiendo una cosa aquí, hermanos, con este texto, entiendo que el mundo compite con Dios para nuestro, ¿qué cosa? Para nuestro amor. Es decir, el mundo siempre se está peleando nuestro amor para que nuestro amor vaya hacia el mundo y dejemos de alguna manera que el amor de Dios fluya en nosotros. Pero aquí tenemos un serio peligro, hermanos. Por ejemplo, si vamos a Santiago capítulo 4 y en el versículo 4 hay un texto que nos habla de alguna manera directa. Santiago capítulo 4 y el versículo 4, si lo tiene, le da lectura por favor. ¿Cómo dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Note cómo el texto está hablando de un adulterio, es decir, está hablando de dejar a Dios y empezar a seguir al mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera, como dice el texto, si alguno ama al mundo, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, como dice. Tal vez muchos de nosotros pudiéramos decir, ¿cómo cree pastor que yo quiera ser enemigo de Dios? Si yo lo que quiero ser es amigo de Dios. La realidad, hermanos, es que el texto me está de alguna manera enfrentando con una realidad y me está diciendo el texto que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué está diciendo el texto, hermanos? Que en el momento en el cual yo busco más al mundo, me voy alejando cada vez más de ¿quién? Me voy alejando cada vez más de Dios, cada vez más de Dios, cada vez más de Dios, de tal manera que llegará el momento en el cual le daré más la bienvenida al mundo y las cosas que están en el mundo, y le empezaré a decir adiós a las cosas, háganme el pleonasmo, de Dios. Además, Mateo capítulo 6 y versículo 24 nos dice que no se puede servir a dos señores. Mateo capítulo 6 y el versículo 24, ¿quién lo tiene? Ok, el texto está hablando de que no se puede servir a Dios y en las riquezas. Pero la primera parte del texto la vamos a poner dentro del contexto del tema. No podéis servir a dos señores. Porque con un señor se queda bien y con el otro se queda mal. Por eso el texto, hermanos, nos está
informando a nosotros que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que todo dependerá del tiempo que usted y yo le dediquemos a Dios o el tiempo que le dediquemos más a este mundo. Entonces, volvemos al origen del texto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ya vimos el versículo 16. Ahora vamos al versículo 17. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo. Dice el verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios... Ok, entonces este texto, hermano, nos enseña algunas cosas también importantes. Por ejemplo, me está diciendo el texto que no debo también llamar al mundo porque el mundo pasa. El mundo pasa. Y el mundo pasa. ¿Y qué más? Y sus deseos. ¿Cuáles son esos deseos? Los que aparecen en qué texto? Los que aparecen en el texto 15. Y el mundo pasa y sus deseos, es decir, los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Está diciendo el texto que estas tres cosas pasan, son efímeras, que tal vez se pueden gozar por un rato, pero que al final del día estas se van a acabar. Que al final del día no solamente estas cosas se van a acabar, sino que es posible que también estas cosas nos acaben a nosotros. Y el mundo pasa y sus deseos. Y luego el final del texto dice, pero el que hace la voluntad de Dios, pero el que hace la voluntad de Dios. Ahora, yo entiendo a través de estos textos y a través de los contextos, yo entiendo una cosa, hermanos, que estos deseos compiten con la voluntad de Dios en la vida del creyente. Lo explico de otra manera. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida y las cosas que hay en este mundo, de alguna manera son cosas que se nos presentan para no hacer la voluntad de Dios. Por eso el texto en Gálatas capítulo 5, versículo 17 y versículo 19, habla de que se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, cada una de estas tres cosas, hermanos, están compitiendo día tras día desde que nos levantamos, ¿sí o no? Desde que nos levantamos están compitiendo fuertemente. Uno, están compitiendo para que nosotros los amemos. Y están compitiendo fuertemente para que nosotros hagamos su voluntad. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo voy a explicar de otra manera. Miren, dentro de todo lo complicado que hay en el versículo 15, en el versículo 16, y dentro de todo lo complicado que hay en el versículo 17 hasta el final de este tema, el escritor, el apóstol Juan, habla de lo ideal, de hacer la voluntad de Dios. El texto dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como creyentes todo el tiempo estamos en la búsqueda de la voluntad de Dios, ¿verdad? En la toma de decisiones personales, de familia, de trabajo, inclusive hasta de salud.
y tantas cosas. El texto me está diciendo que hay algo que permanece para siempre. Y el que permanece para siempre en la convicción y en el deseo de hacer lo correcto y en el deseo de hacer la voluntad de Dios es el creyente que se ocupa o se preocupa o se ocupa por hacer, pues se esfuerza por hacer la voluntad de Dios. Así que esta es la razón del por qué la Escritura me está de alguna manera a mí exhortando para no amar este mundo. Mire, todas las cosas que le pasan al creyente, según Romanos capítulo 8, y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice el texto? Todas las cosas les ayudan a bien. Y quiero poner este ejemplo muy sencillo que leí. Mire, ¿qué gusto habrá? Hablo de gustar. ¿Qué gusto habrá, por ejemplo, en un par de huevos aparte? Un bolochito de harina aparte, una barrita de mantequilla, una cucharadita de azúcar o una cucharadita de vainilla. Usted agarra el huevo, le da, ¿cómo se dice? Le da un piquetito y se lo toma. Luego agarra la harina y se come la harina. Luego agarra la mantequilla y se come la mantequilla. ¿Qué más dije? Y luego la vainilla le toma. Luego el azúcar y le toma. Y ahora sí le da maromas. La pregunta es esto. ¿Hay algún gusto, hay algún placer en ello? ¿No? Es decir, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les sirven a bien. Esas cosas es el huevito, la harina, la vainilla, el azúcar, es la mantequilla. ¿Qué hace Dios con todas esas cosas? Mezcla en su debido orden, las va mezclando, todo en su debido orden. Y al final lo mete al horno, el horno de la prueba, y al final saca de aquel horno a aquel pastelito o galletita o lo que sea. Y entonces, ahora si usted agarra la galleta o agarra el pedazo de pan, agarra y se lo empieza a comer. ¿Es distinto? ¿Son los mismos ingredientes? Son los mismos ingredientes. A lo que voy, hermano, es a lo siguiente. El mundo compite fuertemente para que cualquier cosa que le suceda al cristiano busque más su propia voluntad y no busque la voluntad de Dios. Y todas aquellas situaciones las presenta amargas, sin sabor al paladar. Pero cuando Dios toma todas aquellas cosas, entonces Dios las toma y nos presenta como una galleta, como un pedazo de pan. Y más si la acompaña con una taza de café. El texto dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los
deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y recuerde una cosa, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora el texto, al final del texto, cuando dice permanece para siempre, no se refiere a que siempre va a permanecer en esta tierra en comparación con el mundo, no. Se refiere al hecho, hermano, de que su testimonio y su espiritualidad va a permanecer para testimonio para los demás creyentes. Hemos conocido creyentes que han tenido luchas, que han tenido pruebas, inclusive hasta que han tenido fracasos, que han tenido tropiezos, que han tenido enfermedades y tantas cosas, y esos creyentes se levantan y están de pie, porque quieren buscar, porque anhelan hacer la voluntad de Dios. Y como consecuencia esa vida permanece, aunque el día que muera todavía permanecerá, como dice el libro de Hebreos, que la ofrenda de Abel aún habla y testifica por ella. Siempre seremos recordados como gente que ha dado buen testimonio o como gente que ha dado mal testimonio. Siempre. ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde está la lucha, hermanos? En el mundo. En el mundo está la lucha. En el mundo está la guerra. Por eso el texto me exhorta a mí y le exhorta a usted también, que no amemos al mundo, porque no podemos servir a los señores. O servimos a Dios o no servimos a Dios. O podemos quedar bien con uno o mal con otro. Mi pregunta es esta: ¿cuántas de las veces nosotros hemos quedado mal con Dios y hemos quedado bien con el mundo? Pero recuerde, termino con esto, recuerde que no somos de este mundo. No somos de este mundo. Aquí solamente vamos de paso. Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Vamos a ver. Gracias, Señor, por darnos el tiempo para terminar este tema de una manera muy sencilla. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Creemos que el mundo compite muy fuertemente con sus deseos para que nosotros no hagamos tu voluntad. El mundo compite muy fuerte con estos deseos para que amemos estas cosas y no tememos a ti. Señor, ayúdanos por favor, dando la victoria. De no solamente decirte que te amamos, sino demostrar que realmente te amamos. Gracias, Señor, por darnos el tiempo para meditar en esta palabra tuya. Esta palabra tuya, Señor, te suplico que la pongas en nuestro corazón, de acuerdo a la necesidad que tengamos o que traigamos en esta palabra. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues ahí queda la palabra, hermanos, en la mente y sobre todo también en los corazones, para que Dios haga su obra con su Espíritu Santo.